fecha, para que se queden tranquilos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre, te amamos, somos nada, Dios es todo, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones en esta noche, ven a reinar en los corazones de todos los que vean el video en este momento, de los que vean el video después, ven a reinar también en nuestros labios, que toda palabra sea de edificación, de bendición, especialmente ven a edificarnos en lo auditivo, para que no permitamos que entre nada que nos dañe. Danos luz, danos astucia y también danos predisposición, apertura y humildad para dejar entrar lo que sí viene de ti. Te pedimos que envíe tu Santo Espíritu por intercesión de la Santísima Virgen María, que obre en Alexandra, que sea el Espíritu Santo en ella, que obre en mí, que obre en todo lo que se hable, que todo sea para tu gloria, para la gloria de tu Santa Iglesia y para la gloria del prójimo, de todos los que vean este video. Todo te lo pedimos por intercesión de nuestra Santísima y Purísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alexandra, ¿me escuchas bien? Ah, bien, te escucho un poquito bajito, pero ahora te escucho bárbaro. Bueno, como te decía Alexandra, bienvenida, la presento un poquito, pero después vamos a dejar que se presente ella, lo poco que sé que es psicóloga católica, y cómo me encanta decir psicóloga católica, sobre todo en estos tiempos. A mí es algo que me gusta mucho la psicología, que lo considero necesario para los católicos, aunque a muchos sacerdotes no les guste. Yo de mi parte considero que sí, no cualquier psicólogo católico, no abundan, lamentablemente, entonces, bueno, me encanta cuando aparece gente preparada, y bueno, una cosa que me gusta mucho de Alexandra es que deja iluminar mucho por la fe su profesión, pone su profesión por debajo y primero la fe, así que, bueno, no es lo habitual, y súper contento de haber encontrado esto. Alexandra es de Bogotá, Colombia, o por lo menos vive ahí, ya nos va a contar, y hasta donde sé está casada, y no hace muchos años. Pero contanos un poquito más vos, Alexandra. Vale, bueno, para los que no me conocen, yo soy Alexandra Guzmán, soy de Bogotá, Colombia, soy casada hace 3 añitos, soy psicóloga católica, soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, diplomada en Sanación Interior, soy diplomada en Psicoterapia de la Reconciliación, y bueno, con este deseo profundo de hacer una sana integración entre psicología y Qué fe. bueno y qué necesario. Ya me picó la curiosidad. ¿Tuviste una conversión de grande desde siempre, durante la carrera? Fue antes de la carrera, estaba terminando el colegio, como al final de la adolescencia, em, empecé como ese proceso, como esa sed profunda de acercarme a Dios. Empecé como, estaba en esos momentos como muy atraída hacia temas ocultos, como que me interesaba lo que la iglesia ocultaba, como esas leyendas que hay sobre la iglesia y todo eso. Y así, o sea, investigando esas cosas fue que me empecé a acercar a la fe, viendo que eran mitos, que muchas de esas cosas no son reales, todo eso. Entonces, investigando fue que me empecé a apasionar por Dios. Entonces, tuve la gracia de tener una conversión antes de la carrera y eso iluminó mucho, pues, todo mi estudio para que no me dejara arrastrar por doctrinas que tratan de imponerle a uno en la Qué universidad. bueno, mira las sorpresas del Señor, no, qué increíble. Fuiste por lana y volviste Sí. trasquilada, como dice el dicho.
Bueno, Exacto. contarles un poquito, por las dudas para los que vienen de la cuenta de Alexandra, soy Diego Villagra, a Córdoba, Argentina, está en el centro de la República, y nada, soy un laico común, lo aclaro porque todo el mundo cree que soy sacerdote o misionero, nada, soy un laico común que hace unos años atrás me encontré con Jesús y fue lo mejor que me pasó en mi vida, y quiero que a todos les pase lo mismo, y que me pone muy mal cuando los católicos los confunden con otras cosas, bueno, muy del estilo de Alexandra. Y intentamos acá desde la cuenta, tuvo en un comienzo hacer apologética contra los protestantes hasta que vi que la necesidad era mucho mayor, entonces apuntamos a una apologética integral donde también abarca modestia, castidad, pureza y muchos temas que son súper necesarios y que no se hablan. Y bueno, me pone muy contento que recibí muchos mensajes que nos decían que estaban muy contentos de que se toque este tema, que casi no se toca o que no se tocaba. Así que bueno, gloria a Dios que se hable y que sea de edificación. Eh, Contar un poquito que hacía como 2 años que quería hacer este tema y que estaba empecinado que tenía que ser con un psicólogo o una psicóloga, un poco por testimonio propio de cómo me había influido la música a mí, que brevemente ya en el transcurso lo contaré. También habíamos hecho un vivo también con alguien de Colombia, Wilson López, un ex satanista, donde también él nos contaba la influencia de la música, cómo se consagran productores, músicos en determinada fecha, pero bueno, me faltaba el toque científico, la evidencia empírica, y bueno, surgió de la forma más inesperada. Le escribí a Alexandra pensando que nunca me iba a contestar porque tiene muchos seguidores, digo, bueno, le escribo y bueno, hago público. Lo bueno hay que hacerlo público. La hermosa predisposición que tiene Alexandra, nos comunicamos por otro tema y después me entusiasmé pobre y le hice preguntas de todo tipo y bueno, y surgió este vivo así que bueno, feliz. Alexandra, bueno, basta de hablar yo. Un poquito lo tocabas vos las historias, un poquito lo tocaba yo, el kit de la cuestión de la música. Bueno, que también yo contaba, por ahí para los que no lo vieron, en diciembre hice un vivo con Ana Padilla sobre el tema del baile. No si nos influye, pero en cierta forma sí, si es prudente, no es prudente, si nos lleva a pecado, que bueno, que como decía, a mucha gente nos agradeció y le terminó de confirmar, y otros, bueno, le resultó un poquito chocante, pero bueno, es lo que pasa. Generalmente cae baldazos de agua fría, como diría el padre Toro, se van dolidos, pero no engañados. Y bueno, como una segunda parte, quería ver el tema ya de mover el cuerpo pasamos, entonces de lo que escuchamos. Entonces la primera pregunta, Alexandra, es, ¿influye la música que escuchamos en nuestros estados, en nuestras conductas, en nuestras emociones, en nuestro cotidiano, en nuestra vida cotidiana? Sí, influye bastante. Yo creo que este tema también va a ser chocante para algunos, confirmatorio para otros. Entonces, traten de escucharlo con el corazón abierto. Sí influye, y voy a empezar por las cosas, digamos, positivas. Influye en la modulación emocional. Por ejemplo, una música alegre puede llenarnos de energía, de motivación. Una música suave y lenta puede calmarnos, llevarnos a un estado de relajación, calmar la ansiedad. Como por ejemplo, si ponemos un ejemplo bíblico, cuando el rey David, cuando todavía no era rey, tocaba para Saúl y lo calmaba, eso calmaba su ira. Entonces, ahí en la modulación emocional tiene un efecto importante. También influye en la memoria. La música influye sobre todo en la memoria a largo plazo y en el aprendizaje. Todos, yo creo que casi todos tenemos una canción que nos recuerda a una persona, o tenemos, no sé, hacemos esas asociaciones de una canción con una situación específica, con un lugar, con una expareja, cosas así. Entonces influye mucho en la memoria. Influye también en la regulación del dolor. Y, por ejemplo, en casos donde se debe hacer algún procedimiento médico o algo así, la música puede ayudar a aliviar el dolor y la ansiedad que produce ese procedimiento médico. Puede también tener un efecto en el desarrollo de la identidad, sobre todo en los jóvenes. La música es muy importante en el desarrollo de su identidad, porque da como una integración social, como que une a las personas de alguna forma.
Las personas que tienen gustos parecidos a nivel musical, eso las va uniendo. También tiene una influencia en la percepción del tiempo. Por ejemplo, cuando estamos en una sala de espera y ponen cierto tipo de música para que la espera se nos haga un poco menos tediosa. Entonces también tiene una influencia en la percepción del paso del tiempo. Influye también en el comportamiento y en la motivación, pero esto sí va a depender muchísimo de factores personales. No influye para todos de la misma forma en cuanto al comportamiento. Eso depende de nuestra personalidad, depende también de nuestras experiencias de vida, de nuestra situación particular, nuestro contexto, nuestras heridas, nuestras predisposiciones y vulnerabilidades particulares. Entonces, cierto tipo de música no va a afectar a todo el mundo igual en su comportamiento, depende mucho de sus factores personales. Entonces, por todas estas razones, la música es bastante usada en publicidad, es una herramienta de influencia social y cultural. Con la música tratan también de cambiar nuestro comportamiento en cuanto a llevarnos a comprar determinados productos o adoptar una creencia específica y cosas así. Entonces, como ven, influye bastante. Impresionante. No pensé que influía tanto y creo que le debe estar pasando, a mí me está pasando y creo que le está pasando mucho de que empieza a decir, te empiezan a caer las fichas, como decimos acá en Argentina. Por lo que te escuchaba, o sea, no hay término medio, no hay algo neutro, o sea, influye, influye. Influye totalmente. Por ahí están preguntando que cuál es el tema. Es la influencia de la música en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en todo nuestro cerebro en general. Gracias. Bien, hablaste de, bueno, positivo, negativo, y depende de cada uno también, bueno, con sus historias, con sus personalidades, bueno, con las características de cada uno. Ahora, sorprendido de que influye y que tanto, o más de lo que por lo menos creía yo, ¿por qué influye tanto? ¿A qué se debe de que nos influye tanto en nuestras conductas, emociones? Básicamente porque impacta en nuestro cerebro, en nuestra historia, en nuestra identidad, en nuestras heridas, en todo lo que somos. Entonces, por ejemplo, a nivel neurológico, a nivel cerebral, impacta en varios lóbulos. Por ejemplo, impacta en el lóbulo frontal, el que está más cerca de la frente, que es el que se encarga de las funciones ejecutivas, las funciones más elevadas del ser humano. Toma de decisiones, control de impulsos, razonamiento, moralidad, personalidad, la capacidad de realizar juicios, de planear y ejecutar acciones, de resolver problemas, todo eso está en el lóbulo frontal. Y la música impacta directamente en este lóbulo. Impacta también en el lóbulo temporal, está más cerquita al oído, que se encarga de la percepción y el procesamiento de la música, de los ritmos, de las melodías, todo eso. Impacta también en el lóbulo parietal, un poquito más arriba, que se encarga de la percepción espacial y la orientación. Impacta también en el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, es la parte del cerebro más animal, por decirlo así, que se encarga más como de justamente la regulación emocional. Además de todo, la música hace que se descargue dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que se descarga cuando sentimos placer por algo. Entonces, también impacta a nivel de neurotransmisores. Eso hace que tengamos la tendencia a obsesionarnos con determinado artista o a adoptar las creencias que ese artista promueve, todo eso. Entonces, ese efecto de la dopamina básicamente hace que la música tenga un efecto muy similar al de las drogas y el sexo. Entonces, mmm, influye bastante a nivel cerebral. Además, tocar instrumentos también genera nuevas conexiones neuronales, mejora la capacidad de escucha, mejora la capacidad de reflexión, de autocrítica, la disciplina, la capacidad de cooperar entre grupos, porque la música implica coordinarse con otros músicos. Entonces, aumenta muchísimo esa capacidad de coordinarse entre grupos. Así que influye por eso, básicamente, porque impacta directamente en todo, en casi todo el cerebro. Tremendo. Eh,
no me quiero ir de tema, pero te escucho, Ujú. sin ser alarmista y conspiranoico, pero te escucho y cómo nos influye, y no puedo dejar de pensar que los que crean la música, no digo todos, sepan de estas influencias y qué poco libres que somos, o creemos que somos libres, y también me venía la gente que critica a la iglesia y los dogmas y que creen que por no seguir eso son libres, y miren cuántas cosas nos influyen. Tremendo, 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 para pensar si somos realmente libres. Exactamente. Bien, Total. y justamente acá hace una hora hablaba con un amigo contándole del vivo, de qué se trataba, y me contaba de que él toda su vida fue rockero, que tocaba en bandas de rock, y me habló de un libro que lo voy a recomendar, debo ser sincero, no lo leí, pero confío, pongo las manos en el fuego en él, en su inteligencia, en su cultura, que se llama La Revolución Cultural en la Argentina, de Abelardo Pitot, que habla sobre esto de cómo influye la música, y él me dice que después de leer ese libro y de cómo influye el rock, dejó de tocar rock. Eh, a título personal, y seguimos introduciéndonos en la pregunta 3 y también un poco el por qué yo quería hacer este vivo y sacarme las dudas era, bueno, yo ya conté en otros momentos que yo antes de Cristo era profesor de baile, de ritmos caribeños, de ritmos brasileros, y después, en 2009, arranca mi conversión, el primer año y medio, que fue durísimo, porque fue transitarlo solo. Entonces llegaba los sábados a la noche y era mi calvario, y, y recuerdo que había dejado de asistir a los boliches, creo que le dicen discoteca en Colombia, o lugares donde se va a bailar, y escuchaba reggaetón en mi casa, y me acuerdo las sensaciones, que era, me corría adrenalina en los brazos, y todo lo que se me venía a la cabeza y los deseos era ganas de estar en un boliche, en una discoteca, súper cambiado, perfumado, al lado de una barra con un trago y estando como un felino atrás de la vegetación para estar a la presa de una casa, es decir, para la casa de una mujer, ¿no? Entonces, después, conociéndome a mí mismo en ese año y medio, dije, está bien, a ver, no estoy pecando, pero esto no me hace mal, me deja alterado, no me lleva bien. Y después otro compañero mío de trabajo, que él no está en el camino de Cristo, pero no sé, son las 9 de la mañana, y vive escuchando reggaetón, y lo primero que hace, se altera y le empieza a escribir bueno, a sus mujeres, a sus novias, después de escuchar el tema. Entonces, toda esta introducción del rock de mi amigo, el reggaetón como me influye a mí y como le influye a mi compañero de trabajo, parece deducirse, pero acaba la pregunta, ¿hay géneros musicales específicos relacionados con efectos específicos? Ujú. Sí, sí, sí. Y hasta acá hemos hablado un poquito como de los efectos positivos, como de que mejora la memoria, de que alivia el dolor, de que puede reducir la ansiedad, de que puede regular emociones. Sí, hemos hablado como de todo lo bueno. Pero aquí sí me voy a enfocar un poquito más como en lo no tan bueno. Y es justamente esos efectos particulares que tiene cada ritmo musical. Ténganme un poquito de paciencia porque voy a explicar varios, muy por encimita, pero voy a explicar varios para que Bien, lo tengan presente. Esto Dos no segunditos, significa dos segunditos. que... Acá con Ajá, Alejandra, porque muchos me preguntaban el pop y me preguntaban distintos ritmos, entonces en esta pregunta resumimos varias que nos habían pasado y la decidimos englobar acá en esta. Acá va la respuesta de todas en general. Perdón, dígale. eso, ajá, perfecto. Y lo que voy a mencionar, o sea, voy a mencionar como los efectos negativos, pero eso no significa que algunos de estos géneros no tengan cosas buenas, o no todo es malo. Pero sí me voy a enfocar como en esas cosas con las que deberíamos tener muchísimo cuidado. Entonces, bueno, dicho esto, respondo a tu pregunta. En general, cuando se trata de música, los estudios suelen no ser muy concluyentes porque tienen problemas metodológicos la mayoría de estudios. Y eso pasa porque la influencia de la música, como te decía hace un rato, depende mucho de
factores personales que es imposible medirlos todos en un estudio. Es totalmente imposible. Entonces eso hace que la mayoría de estudios tengan dificultades metodológicas y por eso los resultados de, como de cada género no son muy concluyentes. Pero digamos que sí podemos sacar algunas conclusiones de lo que observamos en la cotidianidad. Hay efectos muy evidentes en cada género musical. Por ejemplo, muchas personas se han suicidado después de escuchar un disco de metal. Muchas. Y esto no significa que la música en sí misma haga que estas personas se suiciden, pero la música metal suele tener muchos mensajes así de depresión, de suicidio, de desesperación. ¿Y qué pasa? Que si justamente lo escucha una persona que tiene la predisposición a la depresión, que tiene la vulnerabilidad, como esa tendencia a la tristeza excesiva, a la desesperanza, pues después de escuchar un disco de esos, obviamente va a sentir detonada su ideación suicida, y de ahí puede salir a suicidarse o por lo menos a intentarlo. Entonces, la música en sí misma no genera que las personas se suiciden, no lo genera, pero lo puede detonar. Entonces, depende, como te decía, mucho de las predisposiciones que uno tenga. Si justamente uno tiende a la depresión y escucha este tipo de música, pues va a tender a afectarse más que otra persona que de pronto no tenga depresión, que esté sana, pues probablemente la música metal no le va a producir el mismo efecto. Entonces, eso pasa con el metal y el rock en general. Rock por lo menos pesadito, porque hay un rock suave que pues no hay evidencia por lo menos de que genere mayor daño. Em, y esto también pasa porque el rock, y sobre todo el rock pesado, suele generar eh, la producción de adrenalina y de testosterona, sobre todo en los hombres. Entonces, claro, eso los va a volver también un poquito más agresivos. Luego también hay música que induce al consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, la música electrónica, el techno, todo esto. Esta música está súper relacionada con el consumo de sustancias. Casi que no hay fiesta electrónica sin consumo de sustancias psicoactivas. Mucha gente la consume para poder disfrutar más la música. Entonces, es un ambiente súper pesado el que se vive en estas fiestas electrónicas, todo eso. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de música que induce justamente a eso, a ese estado como de psicodelia, además, que es una música muy psicodélica. Entonces, eso va a tener efectos en el cerebro, por supuesto que sí. También hay música que induce a la lujuria, a la promiscuidad, a la infidelidad y al alcoholismo. Y aquí podríamos incluir el reggaetón, obviamente, el reggaetón es de la música que más induce a la lujuria. Y también aquí está, aquí en Colombia por lo menos, muy fuerte la música popular, que se llama también música de despecho, eh, como muy parecida a la música norteña, Tipo algo así, cumbia. que siempre, sí, ahí Ah, entraría también la cumbia un bien. poco, ajá. Em, Toda esta música suele tener mensajes de eso, de beber alcohol, de tener muchas mujeres, de ser promiscuo, de como a mí me la hicieron, entonces ahora yo voy y me acuesto con todas, cosas así. Entonces, casi toda esta música tiene el mismo mensaje. Eh, Induce mucho a eso, a la lujuria y al alcoholismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los estudios han demostrado que el reggaetón es el tipo de música que más áreas cerebrales activa. Activa casi todo el cerebro, sobre todo las partes del cerebro que están relacionadas con el movimiento. Entonces por eso es que tan pronto como escuchamos reggaetón, de una vez tendemos a bailar, de una vez tendemos a mover. Como que casi ni lo podemos evitar, aunque no nos guste el reggaetón, terminamos bailando. Entonces, es por eso, porque activa las áreas cerebrales relacionadas con el movimiento. Em, pero ¿qué pasa? Que dentro de esas áreas que el reggaetón activa, no hay áreas que estén relacionadas con funciones cognitivas, con la inteligencia. O sea que el reggaetón no necesita inteligencia para procesar. Es una música pasiva que no implica ningún esfuerzo, ninguna atención para procesarla o sentirla. Nunca va a estimular
la inteligencia. Eh, bueno, eso pasa entonces con el reggaetón. Además, en los jóvenes también se ha encontrado que el reggaetón tiende como a detonar algunos trastornos, como trastornos, trastorno dismórfico corporal, o sea, que la gente se vea con distorsiones, problemas de autoestima y dificultades en los hombres para relacionarse con mujeres. Entonces, bastante problemático el reggaetón. Ah, preguntaban también dentro de la cajita de preguntas que tú pusiste sobre Sí. la música romántica. Y yo creo que ese es el estilo de música que más inofensivo parece, es al que menos le prestamos atención, como que el más, como que el que consideramos que es más suave de todos. Y no, es engañoso. Es decir, sí, la mayoría de música romántica está bien, no tiene ningún problema, no tiene dilema moral, pero hay muchas canciones que sí tienen una alta carga de lujuria. Lo que pasa es que no es como el reggaetón que lo expresan de una forma así vulgar, desagradable, no. En la música romántica expresan esta misma lujuria, pero de una forma poética. Entonces, claro, uno lo suele pasar por alto, pero el mensaje es básicamente el mismo, solo que expresado poéticamente. Entonces, hay música romántica con la que hay que tener cuidado porque puede inducir justamente a eso, a la lujuria, a la promiscuidad, solo que de una forma aparentemente romántica y no vulgar. Un paréntesis ahí, Eh, bueno, un puntito ahí. ujú, Te quiero preguntar, una vez alguien me decía, naturalmente los hombres tendemos más a la adicción sexual. Por eso generalmente son más los hombres los que ven pornografía que las mujeres, en términos generales, ¿no? Y las mujeres tienden más a romanticismo, por eso son las mujeres las que en general ven más novelas que los hombres. Entonces te escuchaba con esto de la música romántica y se me venía la pregunta, porque por lo menos yo veo bastante que las mujeres son las que escuchan música romántica, son más las mujeres, y están como con esa melancolía y añorando al príncipe azul. ¿Tiene algo que ver? Salvame con evidencia para que no me mate. ujú. Sí, 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 pues desde la parte más científica, para no meter todavía lo espiritual, aunque también puede tener una explicación espiritual. Sí, el área del cerebro que se encarga de la sexualidad en el hombre es 2.5 veces más grande que en la mujer. Entonces, claro, los hombres van a tender muchísimo más a la lujuria porque de por sí el área que se encarga de esto en el cerebro es Bien. mucho más grande. Así que, claro, para los hombres es mucho más difícil mantener a raya y ordenar el deseo sexual. Eso lo vemos en la cotidianidad en general. Para los hombres es mucho, mucho más difícil. Por ejemplo, el tema de la castidad, cosas así. Eso tiene su correlato neurológico, es decir, tiene su explicación desde la parte cerebral. No significa que sea imposible, ¿no? Siempre hay que Genial. ordenar el amor, siempre, siempre, siempre. Siempre hay que ordenar la sexualidad. Pero claro, sí, es un poquito más difícil. Mientras que las mujeres luchamos más con la soberbia, cosas así. Entonces, bueno, eso es de la parte neurológica. Desde la parte espiritual, si nos vamos un poquito a la teología del cuerpo, tendremos que volvernos como fuimos creados al plan original. Entonces, em, el hombre fue creado para lo material, fue creado para el trabajo, para, para la protección, para proveer, digamos, para ser cabeza de hogar, todo eso. Y fue creado de materia inerte, fue creado de la tierra, del lodo, básicamente. La mujer no, la mujer fue creada de material que ya estaba espiritualizado, de la costilla de Adán. Entonces, por eso las mujeres tendemos más ya a lo espiritual. Las mujeres, la mujer fue creada para la amistad, para la escucha, para ser como esa ayuda adecuada, según las mismas palabras del Génesis. Entonces, em, cuando hubo la caída, digamos, el pecado original, pues cada uno cayó o quedó herido en aquello para lo que fue creado. El hombre quedó más herido en lo externo, porque él fue creado para lo externo, para lo material, para lo visual,
quedó herido en eso, en lo visual, en lo externo. Por eso los hombres tienden más a la lujuria. La mujer, como fue creada más para lo interno, la amistad, la escucha, lo espiritual, todo eso, quedó más herida en lo interno. Por eso tiende más a la soberbia principalmente. Entonces, esa es como un poco la explicación desde la teología del cuerpo, pero como te decía, tiene su correlato neurológico. Entonces, sí, los hombres tienden más a la lujuria, como para responder tu pregunta. Eh, Sin embargo, ahorita el consumo de pornografía y de todas estas cosas ya están por igual. Antes eran mucho más los hombres, ahorita ya está por igual, tristemente. Bien, bien. Y agregar, resaltar, mejor dicho, lo que vos dijiste de que, a ver, hombres, sí, tenemos toda esta tendencia y tenemos nuestras luchas, pero no es imposible, porque si no típico, por lo menos acá en Argentina, escuchar a los hombres lujuriosos justificarse con la fábula del escorpión y de la rana, Sí. alegando que viene de naturaleza así. O sea, no, nada que ver, todo se puede ordenar, basta de autojustificaciones y bueno, el ejemplo más conocido de Eduardo Verástegui, digamos, hay un montón, lo cito a Eduardo porque es súper fachero, famoso, tiene plata y hace como 15, 18 años que está en castidad, así, así que bueno, nada de excusas. Buenísimo, Alexandra. Siguiente pregunta, que bueno, más o menos se deduce. Sí, perdón. ¿Saben por qué? Me faltan Ah, cierto, algunos perdón. géneros. ¿Puedo? Sí, 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 ¿Hay disculpa. tiempito? Sí, que está buenísimo. Dale, dale, dale. Entonces, bueno, hablamos de la música romántica, ya hablamos del reggaetón, de la música popular, música de despecho, hablamos del rock. Mm, en cuanto al Ah, pop, que sí. también preguntaban por ahí en la cajita de preguntas, puede generar euforia también, puede generar un falso sentimiento de seguridad, según algunos estudios, pero quizá lo más notorio es que es uno de los géneros más usados para adoctrinar a las personas. Entonces, cuando un artista ha logrado cierto éxito, sobre todo artistas pop, entonces lo toman para adoctrinar a las personas. Por ejemplo, lo que está como ahorita en un boom es Harry Styles, que sale deconstruido en cuanto eventual, sale totalmente como con esa masculinidad deconstruida, que no es otra cosa que un hombre feminizado, totalmente feminizado, para adoctrinar en cuanto a esto, un poco como ideología de género. Billie Eilish es otro ejemplo de cómo la música puede ayudar también como a la depresión, la música de ella es muy, muy, muy tendiente a la depresión, bastante. Lo mismo que ella sufre de alguna forma, ¿no? Sí, Justamente los que están mencionando ahí, les iba a poner de ejemplo también Sam Smith, está ahorita promoviendo abiertamente el satanismo y la ideología de género, que ya no se llama tanto ideología de género, sino teoría queer, pero, pero sí, está también tremendo ese tema ahorita. Beyoncé y Madonna, las dos también que son artistas pop, suelen poner en sus portadas fotos, tomarse fotos como blasfemando contra la Virgen María. Se disfrazan de la Virgen María y empiezan a ponerle elementos así como blasfemo. Entonces, este es el tipo de música que quizás más se usa para adoctrinar en esos temas. Ideología de género, satanismo, todas estas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con los artistas pop. Su música puede ser muy buena y sonar muy inofensiva, pero ellos como artistas sí, sí son muy usados para eso. Ahora también hay música pop o artistas pop que no tienen tampoco un dilema moral, o sea, que son muy sanos, que no, sus letras no son problemáticas, que sí, lo que dicen ahí es verdad, Shakira también igual. Eh, bueno, que sus letras no son problemáticas, que no se meten en temas políticos o por lo menos no públicamente. Incluso algunos expresan su fe abiertamente y eso es bastante lindo, aun cuando saben que por expresar su fe abiertamente van a ser cancelados. Esto pasó, por ejemplo, con Farruko, que bueno, Farruko no es pop, es más reggaetón, pero tuvo su proceso de conversión, se volvió cristiano y lo cancelaron totalmente.
Él pues, sigue cantando, pero ahora más como música, digamos, más sanita, pero, pero sí le dieron bastante duro por su conversión. Entonces, hay artistas digamos, no tienen dilemas morales. Hay que saber discernir muy bien. Otro tipo de música que, que también mm, genera cosas que no debería es el hip hop, ah, el rap, la música protesta, todos estos estilos musicales suelen inducir a la ira y al descontento social. Entonces, suelen hablar como de eso, de problemáticas sociales, lo cual está muy bien, o sea, es verdad que hay problemáticas sociales que hay que denunciar, en eso estamos de acuerdo, pero esta música sí lleva mucho a la ira cuando no debería haberlo. Hace que la gente se llene mucho de rabia, de resentimiento social y de que ponga mucho la culpa de sus problemas afuera, que es lo mismo, el mismo problema que tiene el progresismo, que pone la culpa de todo afuera. Siempre la culpa la tiene el gobierno, la derecha, el imperialismo yanqui, bueno, en fin, siempre la culpa la tiene algo afuera. Entonces estas personas aprenden a poner la responsabilidad de sus problemas, de su vida afuera. Siempre ellos creen que sus problemas son culpa del gobierno, de la derecha, alguna cosa así, y no se dan cuenta que por dentro están vueltos nada, están heridos y no quieren mirar para adentro, no quieren revisar cómo está su vida. O sea, se vuelven justicieros sociales, quieren arreglar los problemas de la sociedad, pero por dentro tienen la casa vuelta nada. Entonces, ese es el problema con este tipo de música que lleva como a la ira y al descontento social. Em, bueno, la música de suspenso también la quería mencionar porque genera mucho miedo y es la que utilizan para las películas de terror principalmente. Y esta música genera, como les decía, miedo y el miedo se empieza a convertir en ansiedad. El miedo la ansiedad es un miedo repetido en el tiempo. Eso, un miedo repetido en el tiempo se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad aparece en situaciones donde no hay un peligro real. Entonces, ¿qué pasa? Mm, este tipo de música de suspenso mantiene al cuerpo en estado de alerta. Como el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Cuando vemos una película de terror, el cerebro interpreta que verdaderamente estamos en peligro. Por eso nos produce tanto miedo este tipo de película. Y la música juega un papel fundamental ahí, porque sin la música no sentiríamos ni de lejos el mismo miedo. Si le quitamos la música a una escena de terror, no tendríamos para nada el mismo temor. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con la música de suspenso, con la música así como de miedo y con las películas de terror en general, porque ese tipo de películas, este tipo de música nos enseña a vivir ansiosos, enseña a nuestro cerebro a vivir ansiosos, así que hay que tener cuidado con eso. Preguntaban en tu cajita de preguntas Exacto. por la música celta para dormir, para relajarse. Y, y bueno, es verdad, la música celta tiene efectos relajantes y de alivio del dolor. Eso es verdad. Pero tiene el problema de que muchas veces va ligada como a la mitología celta, ¿no? Como al pensamiento mágico, e incluso en muchos casos va muy ligado a la nueva era. Entonces, eso también termina siendo problemático. Y ligándolo acá con la música nueva era, que también está muy en auge, o sea, que la encontramos en casi Sí. todos los audios de relajación, meditaciones guiadas que encontramos en YouTube, casi todo es nueva era. En esta música, digamos que predomina mucho la búsqueda de la armonía, el uso de sintetizadores y la música instrumental. Casi siempre esta música es totalmente instrumental y le meten sonidos de la naturaleza, cosas así. Esta música tiene el peligro de que primero genera contaminaciones espirituales porque es nueva era. Por inofensiva que parezca, por más de que parezcan solo sonidos de la naturaleza, esta música es nueva era. Y segundo, tiene el problema de que en algunas personas, sobre todo en las personas que son muy sensibles a la hipnosis, a ser hipnotizadas fácilmente, esta música puede llevarlos a estados de trance, a estados
alterados de conciencia. Entonces, escuchando esa música fácilmente, uno pierde la conciencia, entra en un estado alterado de conciencia. Y eso es muy grave porque en un estado alterado de conciencia uno pierde la voz de lo que quieran hacer con uno porque uno no está en sus cinco sentidos. En un estado alterado de conciencia fácilmente uno puede ser víctima de abuso sexual, uno puede terminar con recuerdos falsos, cosas que no pasaron y uno termina recordándoles como si hubieran sido ciertas. E incluso uno termina abriendo la puerta a contaminaciones espirituales, porque si tú pierdes la voluntad, quedas a merced de la voluntad que esté ahí. Y si la voluntad que esté ahí es de tipo espiritual, pues a merced de esa voluntad vas a quedar. Bien, Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Eh, bueno, mm, no sé si quieras parar un segundito para responder las preguntas que están haciendo ahí, como con algunos géneros musicales, o al final. eh, sí, comentar un poquito, confirmarte todo lo que acabas de decir de música nueva era. Yo comentaba en privado, bueno, es la primera vez que lo hago público porque me parece conveniente. Hace 2 años que yo vengo investigando en forma privada sobre el tema de la nueva era y entre esas investigaciones también haciendo entrevistas a gente víctima de la nueva era y acaba de describir a una persona que pasó por todo eso que has comentado recién, y todo comenzó, porque yo siempre le preguntaba, bueno, pasó por un montón de cosas muy fuertes y le decía, ¿recordás cuál fue la puerta que te abrió a la nueva era? ¿Cuál fue lo primero? Y me dijo, escuchar música de relajación en YouTube. Y después de ahí se abrieron todas las puertas. Contarte también que me spoileaste el próximo vivo. No, un futuro vivo en realidad, no el próximo. Pero no, genial, porque me decían, también varias personas me decían, tocaste el baile, vas a tocar ahora la música que escuchás, por favor, me decían, habla de las películas y sobre todo de las películas de terror. Así que bueno, genial, genial todo lo que dijiste. Así que bueno, ahí, feliz spoileada. Después, ahí me hacían una pregunta que me parecía muy buena, que la vamos a relacionar también con el vivo sobre el tema de baile que hicimos, que contaba que hicimos con Ana Padilla en diciembre. Preguntaban algo así, se me fue la pregunta, pero me alcancé a notar algo, el tema de hacer zumba cuando uno va al gimnasio. Algunos de los que no le había gustado mucho del baile me planteaban en cierta forma, no específicamente zumba, pero algo muy del estilo, che, dice, pero a mí me hace bien. Y bueno, ahí en la pregunta alcancé a ver que decían, che, vamos a hacer zumba, vamos a hacer ejercicio, está bien, pero te ponen reggaetón. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a rezar el rosario? No, lo mejor es no bailar, lo mismo que si pusieran reggaetón en un bar o algo así. Mejor no bailarlo. Digamos que en la clase de Zumba, pues la diferencia es que uno no lo va a bailar en pareja, pero de todas maneras los mismos movimientos van a generar cosas en los que lo están mirando a uno. Esos movimientos van a generar cosas en los demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. De todas maneras, el mensaje nos sigue llegando. O sea, igual estamos escuchando esa música, nos sigue afectando el cerebro, nos sigue afectando nuestra forma de pensar. Esa música nos sigue incitando al baile, pero también al baile lujurioso. Entonces, lo mejor es definitivamente pues no bailar ese tipo de música. A mí me gusta bailar, pues practicar zumba, me gusta mucho, pero he dejado de hacerlo por eso, justamente por eso, porque tiene este como dilema moral, además que la música que suelen poner ahí casi siempre tiene algún mensaje de contenido sexual, toda la música, casi toda la que ponen ahí, sobre todo lo que es reggaetón y bachata. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Lo mejor es de pronto cambiar es la clase de zumba por otra cosa, algo más sanito, por decirlo así. Ahí preguntaban también por el vallenato. El vallenato también tiene el mismo problema. El vallenato es un ritmo colombiano, un género musical colombiano para los que no saben, de la costa caribe colombiana.
Bien. está súper ligado también a la lujuria y al alcoholismo, demasiado. Incita muchísimo a eso, a la lujuria, a la infidelidad básicamente, y al vallenato y al machismo. La cultura en esta parte del país suele ser un poco machista. Se ha volteado un poco la cosa ahorita en los últimos años, pero sí ha tendido históricamente a ser una cultura un poco machista. Entonces, la música refleja lo mismo. Eh, la música Decilo llanera. despacio, porque si no van a ir las de pañuelo verde. Sí, no, yo sé, o sea, no estoy diciéndolo obviamente desde una perspectiva feminista, yo no soy feminista, de hecho soy antifeminista, pero, pero sí es verdad que esta cultura suele ser un poco machista. Para los que no Ay, somos de Colombia, Alexandra, ¿el vallenato es un baile en pareja? eh, sí, se puede bailar tanto de forma individual como en Ah, pareja. bien, Ujú. perfecto. Sí, sí, sí. Eh, em, bueno, para los que de pronto nunca lo han escuchado, pueden de pronto buscar alguna canción en YouTube o algo así como de vallenato, obviamente en son de estudio, o sea, no van a Por favor. dejarse llevar por esta música, sino simplemente como para conocerla, saber qué es, en son de estudio, como cuando uno lee un libro que de pronto raya con nuestra fe, pero lo hace como para conocer del tema y poder, ¿cómo Edificar decirlo? otro. Poder argumentar en contra así. Entonces, eso, en son de estudio. Bien. Eh, Aclara todo porque acá, viste cómo es las redes. Una coma. Exactamente. No, Bueno, igual hay sí, vallenatos que son bonitos, hay unos que son sanitos. Eh, bien. No y hay, satanicemos todo. exactamente, Después, si no se trata de después me dicen satanizar, no, para fanático, nada. exagerado. No, hay Eh, vallenatos muy lindos, de hecho, muy románticos. bien. Eh, bueno, preguntan también por otros ritmos colombianos, la música llanera, la carranga. Creo que no tienen nada de malo, la verdad no es mi música favorita, no la escucho mucho, pero creo que no tiene en general como dilema moral. Bien. Bueno, Yo quería preguntas resaltar acerca un poquito para los detractores de Ana, que habló del baile. Bueno, me gustaría que estuvieran ahora. Ana habló con muchos fundamentos del baile, desde santos, desde conferencias episcopales. Y acá Alexandra estaba hablando desde evidencia científica, empírica. Así que bueno, me gustaría que también los que no estuvieron tan de acuerdo y que atacaron, que se den una vueltita por acá. Eh, entonces, bueno, ya se puede ir deduciendo un poquito, pero vale la pregunta para aclararlo un poquito más, Alex. Las personas en general, entonces, y sobre todo acá nosotros, los católicos en particular, entonces tenemos que prestar mucha atención, prudencia y mucho cuidado con la música que escuchamos. totalmente, como ya vimos, hay música que induce a la lujuria, a la depresión, al miedo, a la ansiedad, a la ira, a la nueva era. De hecho, hay de todo. Yo he escuchado a muchos católicos decir eh, que ellos pueden escuchar cualquier cosa y no se van a dejar afectar por la letra, no se van a dejar afectar por el ritmo. La verdad, eso me parece muy ingenuo, bastante ingenuo, porque primero porque muchas personas ni siquiera se conocen lo suficiente a sí mismas como para, o sea, no conocen sus vulnerabilidades, no conocen sus heridas, no conocen cuáles son sus predisposiciones ante cierto tipo de contenido. Y segundo, porque nadie puede controlar como los procesos fisiológicos que se generan con la música. Yo no puedo controlar que cierto tipo de música me genere a mí una descarga de dopamina o alguna cosa así que me genere un enganche con esa música. Son cosas que se salen totalmente de mi control. Ah, Yo no puedo, claro. yo no puedo controlar que el reggaetón a mí me active zonas del cerebro o no me las active. O sea, es imposible, totalmente imposible. Todo lo que escuchamos va a tener un efecto en nosotros, todo, todo, todo. Y además, porque al escuchar repetitivamente ese tipo de mensajes, algo se nos va quedando. Eso va a alterar nuestra forma de pensar y de comportarnos, aunque no queramos admitirlo.
Si nosotros vivimos escuchando reggaetón, jurando que eso no nos va a afectar, que eso no me va a volver a mí lujuriosa, o que yo no voy a empezar a usar a las personas, pues tarde o temprano voy a empezar a hacerlo, quiera o no, porque estoy escuchando repetitivamente ese mensaje. El reggaetón es pornografía auditiva. Es literalmente coger un video pornográfico y narrarlo. Es pornografía auditiva. Entonces, eso daña, eso atrofia el cerebro. La pornografía atrofia el cerebro, sea visual o sea auditiva. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso. Ah, y ahí preguntan por la música Sí, gregoriana, la estaba, música católica. la tenía para el final, sí, sí, sí. Pero dale, dale, Pues dale. bueno, lo voy a mencionar de nada, sí. Obviamente la música católica nos ayuda a conectar con Dios. Hay música católica para todas las etapas de la vida de fe, de nuestra vida espiritual, momentos para cuando estamos en un idilio de amor con Dios, en plena euforia, momentos también, o sea, música para momentos de sequedad espiritual, donde no nos sentimos a Dios, donde nos sentimos abandonados, nos sentimos en desierto, nos sentimos solos. Pero hay que tener mucho cuidado en general con la música que escuchamos de tipo espiritual, porque yo creo que la gran mayoría de católicos escuchan música protestante, la gran mayoría. Entonces, bueno, la música católica está perfecta, pero la música protestante sí tiene varios problemas. Hay muchos católicos que dicen como, pero ¿por qué vamos a satanizar esa música si no dice nada malo? Si no dice nada abiertamente en contra de nuestra fe. Pero el problema es que tarde o temprano esa música nos va haciendo equivocarnos en nuestra doctrina. La música protestante parte de doctrina protestante. Por lo tanto, tarde o temprano vamos a empezar a contaminarnos con algunos errores doctrinales propios de los protestantes. Eh, y además, muchas personas, muchos católicos terminan metidos en iglesias protestantes por la música. O sea, como la música los atrapó tanto, entonces terminan yendo a estas iglesias y terminan quedándose allá. Entonces escuchar música protestante no es tan inofensivo, podemos terminar allá solo por el efecto que produce en nosotros esa música, porque obviamente es música de mucha calidad, la música protestante es muy buena en cuanto a calidad, en Sí. cuanto a ritmo, o sea, es muy, muy atrapante, por decirlo así. Entonces, bueno, hay que admitir que los protestantes nos llevan años luz en calidad musical y solo hasta hace muy poco se viene haciendo música católica de calidad, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener también cuidado con este reggaetón católico y todo, como toda esta música católica hecha en géneros que no están bien, que de por sí tienen dilemas morales. Así que, bueno, eso tampoco está bien, realmente no es correcto. Se parte de una buena intención, si la intención es buena, eh, pero uno no puede pretender que el mismo ritmo, el mismo género que a mí me lleva a pecar, que a mí me lleva a hacer actos lujuriosos, de repente me va a conectar con Dios, solamente porque de pronto la letra cambia un poco. El Claro. ritmo sigue siendo el mismo, el efecto neurológico sigue siendo el mismo golpeteo, todo eso. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Sí, cuando hablo de música protestante, sí me refiero como, sí, los más conocidos son esos que mencionan ahí, Jesús Adrián Romero, Marcos, Witt, ahorita no recuerdo otros. Marcela Eh, Gándara. dime. Marcela Gándara, también es Ujú, conocida. ajá. Entonces, Perfecto, sí, perfecta la aclaración, Alexandra, exacto. Ellos cantan desde su doctrina es cerrada. Aprovecho esto que mencionaste bastante, el tema del protestantismo, para aclarar lo de Farruco, ¿no? Farruco así, se convirtió al al protestantismo. cristianismo evangélico, o sea, no está Ujú, en la verdad plena, nos corresponde como católicos seguir rezando para que llegue a la verdad plena. Digo para tener cuidado, exacto. porque el famoso video donde él se convirtió largó varias frases típicas de los protestantes para atacar a los católicos. No digo la intención, recién estaba conociendo a Cristo, Claro. no creo que haya tenido la intención, pero digo, muchos católicos empezaron a seguir, no me acuerdo ahora el presentador,
que es bastante un coaching espiritual, uno que usa unos guantes, no me sale el nombre ahora, que fue el que todo el circo de la presentación, y después en una famosa entrevista quería aclarar que él cuando se convierte, que hace el anuncio, dice que reconoce todo el daño que hizo con no sé qué X canción, porque yo hace un montón de todos estos artistas que han nombrado que no conozco a ninguno, gracias a Dios. Y después pasó un poco tiempo y en una otra entrevista dijo que no, iba así, cantar canciones cristianas, pero que no iba a dejar de cantar esa famosa canción, creo que hacía alusión a las drogas y que tanto daño había hecho, así que ojo con Farruko, a prestar atención, si no lo escuchamos, no hay necesidad de escucharlo, mejor todavía. Exacto. Genial lo que aclaraste del rock cristiano, del reggaetón cristiano, cuarteto, merengue cristiano, Farruko ya está, sí, querías decir algo. Sí, 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 sí. Hablar un poquito de la música sacra, la música gregoriana, Por y están favor. preguntando allí sobre la música de otras religiones que implica como mantras y todo esto, y también me parece importante aclarar. Entonces, esta música de mantras, como de espiritualidades orientales, que viene del hinduismo, del budismo, y todas estas religiones orientales, es nueva era y va a generar contaminación espiritual, porque viene de doctrinas que son de por sí contrarias a la nuestra. Es música que está hecha para conectar con ciertas deidades, que obviamente no son la nuestra, em, que está conectada sí, para fundirse, por decirlo así, con esa divinidad. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de música y no caer en el engaño de que, ay, pues yo la escucho, pero es que yo no la escucho con esa intención de adorar a otros dioses. El problema no está en la intención sí afecta, o sea, sí, sí influye, pero por más de que no tengamos la intención, si nosotros nos ponemos a meternos en prácticas espirituales que no son las nuestras, pues esas prácticas espirituales van a tener un efecto espiritual en nosotros. Entonces no podemos separar la práctica de su contenido espiritual, no podemos separar esta música de aquello para lo que fue creada, que fue para adorar esas deidades y tratar de conectar con ellas. Así que mucho cuidado con esa música nueva era. En cuanto a la música sacra, la música gregoriana, también lleva un estado de relajación, es muy buena. Es de la música que yo más recomiendo para reducir los niveles de ansiedad. Reduce también los niveles de estrés, lleva un estado de aquietamiento. Es la mejor para hacer meditación católica. No todo tipo de meditación es mala, ¿no? La meditación oriental no es buena, pero la Genial. meditación católica es muy buena. Entonces, la mejor música para ese tipo de meditaciones es a la música sacra, la música gregoriana. Puede ayudar también a mejorar la concentración y la memoria a largo plazo, según los estudios. Sin embargo, no a todas las personas les gusta. Hay personas a las que les produce algo de temor la música gregoriana, como que les parece de ultratumba, por decirlo así. Entonces, no es para todo el mundo, pero es muy buena. No tiene nada de malo en sí mismo, solamente que algunas personas se asustan, pero no es que tenga algo de malo en sí mismo. Es Ya con eso genial, termino. es genial, a mí en lo personal me encanta y es la única, casi la única que escucho. Así que buenísimo. Antes la última pregunta, quería resaltar un par de cosas que estuvieron geniales. El tema de la intención, la típica excusa, no, yo no lo hago con esa intención, que tanto se escucha esa frase, bueno, genial eso que lo hayas aclarado, y el tema de eso, ¿no? No, yo no lo escucho con esa intención, pero me encantó esa frase que dijiste, no nos conocemos lo suficiente, en general no nos conocemos lo suficiente, por eso venimos torcidos del pecado original, somos limitados, somos falibles, y como dice el famoso librito del combate espiritual, más vale es que confiemos de nosotros mismos, tengamos la tendencia a desconfiar, no a confiar de nosotros mismos, porque enseguida caemos. Y bueno, buenísimo de que la música hace su efecto, es el ritmo, no tanto por ahí por la letra, porque caemos en esto del rock cristiano, merengue cristiano, bueno, todos estos inventos de ahora. Así que bueno, de 10, gente a cuidarnos, a eso, a reconocernos falibles y a no caer en el pecado que cometió Pedro. No, Señor, yo voy contigo hasta la cruz. No, Pedro, no, desconfía, Pedro, de vos.
Así que bueno, genial Alexandra. Y justo que trajiste todo este tema de la nueva era, bueno, en particular me encanta, eh, quería saber qué opinión tenías de la musicoterapia. Yo tengo entendido que es parte de la nueva era, pero el tema es que en esta investigación tengo un dilema, porque tengo una persona, sí, no está en nada que ver con Dios, está metido en todo esto, pero a través de la musicoterapia ella descubrió un abuso y no sé si puedo decir que lo ha sanado porque el único que sana es Dios, pero bueno, descubrió un abuso y hizo un proceso. Contanos un poquito qué es la musicoterapia por ahí, para que no saben bien lo que es, y comentanos qué opinás. Bueno, la musicoterapia es una práctica terapéutica que utiliza música y que utiliza los elementos de la música como el ritmo, la melodía, la armonía, para promover la salud física, mental. Eh, Se utiliza en distintos contextos, en hospitales, en centros de rehabilitación, en escuelas, en diferentes comunidades. Y puede ayudar a tratar desde el estrés hasta el dolor crónico y las enfermedades mentales. O sea, puede ayudar a tratar muchas condiciones, tanto mentales como físicas. Puede involucrar la creación o producción musical, el canto, el baile, la danza, todo ese tipo de cosas, y distintas formas de expresión musical. La musicoterapia no es nueva era en sí misma, no está mal, no está mal en sí misma. La música bien usada puede ser profundamente terapéutica, muy, muy terapéutica. La música finalmente es una creación de Dios, ¿no? Como te decía al principio, el ejemplo del rey David, cuando tocaba el arpa. Entonces, la música es profundamente terapéutica, pero como todo, siempre depende de cómo se use. Entonces, el problema es que si hay muchas personas, muchos supuestos terapeutas, eh, entre psicólogos y no psicólogos, que ofrecen estos tipos de talleres de musicoterapia y esto, y si le meten nueva era, los mezclan con prácticas nueva era, o sea, pueden hablar de chakras, de energías, un montón de cosas. Eh, Obviamente, en muchos de estos talleres se puede utilizar música nueva era, pero también música o bailes no muy modestos, música o bailes muy erotizados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Entonces la idea es que si quieren recurrir a la musicoterapia, investiguen muy bien quién la está impartiendo, quién está dirigiendo ese grupo terapéutico, en qué filosofía se está basando, todo eso, porque si no, o sea, si uno no mira bien, fácilmente uno puede terminar contaminado, engañado de alguna forma. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay otros grupos terapéuticos de musicoterapia muy sanos que no tienen nada de nueva era y que sí pueden ayudar un montón. Puede que no sean católicos específicamente, porque encontrar un grupo de musicoterapia católico es casi imposible, nunca he visto uno. Pero sí pueden haber unos muy serios, que aunque no sean religiosos, de todas maneras pueden ser muy serios y muy, muy bien establecidos. Entonces, mirar muy bien esto. Eh, lo que tú comentas, este caso que comentas, puede pasar. Hay personas que descubren abusos sexuales practicando, ojo, aclaro acá que no estoy recomendando estas prácticas, pero hay personas que descubren un trauma practicando yoga o cosas así por las posiciones, porque por ejemplo en el yoga se tienen que hacer ciertas posiciones. eh, y para las personas que han sido víctimas de abuso sexual, hay posiciones que pueden ser excesivamente incómodas porque quizá fue la posición en la que los abusaron o alguna cosa así. Entonces, sí hay prácticas de estas que eh, que pueden hacer que uno descubra un trauma que uno tenía por ahí tal vez olvidado o algo así. De nuevo, claro, no estoy recomendando hacer yoga ni nada de esto para nada. Solo quiero decir que sí se puede descubrir un trauma con ciertas prácticas, ciertas terapias también, como la musicoterapia y esto. Entonces, digamos que eso no está mal, pero siempre y cuando, lo que les digo, investiguen muy bien que ese grupo terapéutico no tenga filosofías de nueva era ni nada de eso para que no vayan a terminar contaminados.
Perfecto, perfecto. Bueno, sí, siempre tiene que tener una porción, una parte de verdad, ¿no? Así Ujú, trabaja el enemigo. Está exactamente. bueno discurrir, discernir, separar, ¿no? Ujú. Bien, eh, ahí yo, a modo de conclusión, porque preguntan por muchos ritmos y este ritmo y este el otro, es imposible abarcarlos a todos. Yo quería dejar como tres ideas. Vos, por favor, confirmame, corregime, explayate, sentite libre. O sea, bueno, gente, mucho cuidado, mucha prudencia con la música que escuchamos. No sé si todas, pero suelen ser todas un canal de ideas. Muchas tienen una cosmovisión distinta a la cristiana y no intentemos satanizar todo, pero porque digo, esto de abarcar todos los ritmos es imposible, pero escuchemos y conozcámonos a nosotros mismos y veamos qué fruto me deja. Me bajonea, me da ganas de estar con 20 mujeres, me da ganas de drogarme, entonces bueno, ahí ya creo que cada uno tiene que hacer su discernimiento. Te dejo para vos un mensaje y una conclusión final, Alexandra. Bueno, eso, que sin satanizar todo, sí filtremos mucho la música que escuchamos, las letras que escuchamos, los artistas que seguimos. Miremos qué nos están transmitiendo esas personas, si lujuria, si ira, si ansiedad, miedo, tristeza. mm, y bueno, hay momentos donde la música podría ayudarnos a pasar una tristeza. Por ejemplo, que casi todos tenemos la tendencia a escuchar música triste cuando estamos tristes. Y eso no es que esté del todo mal. Cuando yo hablo de que de algo que nos transmite tristeza, estoy hablando ya de algo que nos lleva a la casi depresión o algo así. Entonces, está bien pasar una ruptura amorosa o algo así con música triste, que lo haga llorar a uno harto, porque eso ayuda a hacer el duelo, pero si ya me está llevando como a la depresión, a ideación suicida, cosas así, pues mucho cuidado con eso. Eh, es, tengamos cuidado con música que habla también de idolatrar a las personas, de sin ti no puedo vivir, sin ti no soy nada, ese tipo de mensajes es tremendamente dañino y muy equivocado. Y así, entonces, que filtremos muy bien todo lo que escuchamos, como dice San Pablo, discernámoslo todo y quedémonos con lo bueno. Eh, yo escucho de todo, yo escucho de todo un poquito, pero miro muy bien la letra. Si hay algo en mí que no me cuadra, yo quito de mi playlist esa canción eh, y trato de tener como música con letra sanita en la medida de las posibilidades, pero sí me doy la oportunidad también como de escucharte todo un poquito siempre y cuando sea sano. Eh, entonces, mucho cuidado también con eso. Y en cuanto a la musicoterapia, yo misma estoy en clases de técnica vocal, canto, guitarra, sin nada de nueva era, y eso ha sido demasiado terapéutico para mí. Entonces, la música siempre va a ser muy terapéutica. Si pueden aprender a tocar un instrumento, súper recomendado. Aprendan también a cantar, que es súper bonito también, aprender a tocar ese instrumento de la voz. Em, pero siempre todo como de la mano de Dios, todo muy bien discernido. Así que ese es mi mensaje. Cuiden mucho el oído. Bien. Te escuchaba, aprendan a cantar, y me hiciste acordar una amiga, una genia de Barranquilla, y que siempre decimos, Dios no nos dio el don a nosotros, todavía. Mi Somos horribles profe, cantando. yo tenía una profe en la universidad de neuropsicología que decía que solo el 4% de la población tiene una voz que nada que hacer, que definitivamente nada. Pero solo el 4% de la población. El otro 96% es trabajable. Ay, Así que pueden hacerlo. Tomen clases de técnica vocal. ya le mando el vivo a Ángela para que tengamos esperanza. Bueno, me encantó lo que aclaró Alexandra de la música que escucha, así que bueno, yo prácticamente escucho muy poco música, tele no uso, hace como más de 20 años, sí escucho cuando tengo la oportunidad gregoriano y escucho un poquito cuarteto, que es la música típica de acá de Córdoba, siempre doy el mismo ejemplo para la gente de otro país, es muy parecido al merengue y porque también es muy alegre y también me cuido mucho de las letras que escucho, las canciones que escucho, que tengan letras sanas. Así que, bueno, genial Alexandra. Bueno, y también eso,
ver con los ejemplos que dio Ana, que le encantaba bailar y empezó a conocerse. Alexandra, que acaba de decir que también le gusta bailar, le gusta escuchar música, pero se va conociendo y se va cuidando su alma. Y bueno, y yo también, que como vuelvo a repetir, fui profesor de ritmos brasileños, de ritmos caribeños, y bueno, hay un montón de cosas que tuve que dejar porque me hacían daño, pero que no las cambio por nada, por la paz y tener interior y tener a Cristo adentro. Así que, bueno, nada, no confiarse, no decir a mí no me afecta, nada, no, siempre más vale desconfiar. Y me gustaría que repitas, Alexandra, brevemente algo que estuvo genial y que sé que va a dar mucho fruto, para resaltar de nuevo, breve, de la música de terror y las películas de terror. Dejá ahí un pequeño mensajito. Bueno, para que no se pierdan el próximo live que vas a tener sobre ese tema de las películas. Mucho cuidado con la música de suspenso porque produce miedo, produce ansiedad, eh, enseña al cerebro a permanecer ansioso. Incluso mucho tiempo después de ver la película, el cerebro sigue con ansiedad, sigue sintiéndose en peligro. El cerebro no distingue la realidad de la ficción y cree que lo que está viendo es un peligro real para uno. Así que mucho cuidado con este tipo de contenido, con las películas de terror que además generan contaminaciones espirituales, pero también mucho cuidado con esta música, con este contenido que nos enseña a ser ansiosos cuando Dios nos dice todo lo contrario. Dios en la Biblia nos dice muchas veces, no tengas miedo, sé valiente. Entonces, mucho cuidado con este contenido que nos enseña todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Genial, genial. Buenísimo. Alexandra, ¿querés hacer una brevísima oración para cerrar el vivo? Lo entregamos al Sagrado Corazón de Jesús, a todos los oyentes, y bueno, y nos despedimos. Vale, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te entregamos los frutos de este live, te entregamos la música que escuchamos, te entregamos el contenido con el que alimentamos nuestra mente. Te pedimos que nos purifiques, que purifiques nuestro oído, toda la música que hemos escuchado, que nos purifiques de todo eso, que nos purifiques de todo mensaje nocivo, de toda nueva era, de toda emoción inadecuada que nos hayan generado estas emociones, que sanes también cualquier tendencia a la lujuria que haya venido de lo que escuchamos. Eh, que sanes todo nuestro corazón, que sanes todas nuestras heridas de raíz y que nos ayudes a discernir bien qué debemos escuchar y qué no, qué podemos y qué no escuchar, que nos vayas guiando en nuestro camino de conversión, que no hagamos nada que te desagrade, que no nos vayamos a los extremos, que tampoco satanicemos todo, pero que no hagamos nada que esté fuera de tu voluntad, Señor, que tu voluntad predomine sobre nuestros gustos personales, sobre nuestras creencias personales. Así que ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor. Amén. Amén. Buenísimo. Bueno, gente, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre la ropa que vamos a ponernos, sobre las películas, sobre lo que escuchamos, sobre los bailes. Amemos a Dios, todo lo demás viene por añadidura, y también, como dice la Biblia, aspiremos a ser perfectos como el Padre, aspiremos a lo alto, no acá a lo mundano, a lo terrenal. Alexandra, genial, 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 me encantó, muchísima luz, sé que va a edificar a muchas personas, y ya tengo agendado, no sé, como 4 vivos con vos. Te vamos a sacar el jugo, te vamos a exprimir. Muchísimas Vale, gracias. vale. Con todo Queda el gusto. vivo, por favor. Queda el vivo en IGTV, recen para que me salga a agregarla a Alexandra, y si Dios quiere en una semanita, más o menos unos días, lo va a estar en nuestro canal de YouTube. Dios los bendiga a todos, que sea de mucha edificación. Nos vemos. Chao, Alexandra, gracias. Bendiciones. Chao. Nos vemos.